Listo. Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica del 16-2 del año 2025. El día de hoy, 29 de mayo, estaremos realizando la sesión 4 de la tarea 3 de trigonometría. Entonces, en este caso, en esa sesión, quiero que ustedes me avisen o me digan cómo van con el desarrollo de las actividades. O sea, sí, el desarrollo de los ejercicios de la actividad. Si Pues, necesitan de pronto alguna explicación más profunda o estamos bien por el momento así. hola profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, se le alcanza a escuchar muy al fondo. Espera, pues profe, en mi caso, eh, pues he avanzado bastante, pero la verdad no sé qué opinen los compañeros, me gustaría tratar el tema acerca del desarrollo de los triángulos oblicuángulos en GeoGebra, porque la verdad eso pues no he podido la verdad realizar como la graficación de esos en GeoGebra. El triángulo rectángulo usted lo explicó anoche y la verdad ya los pude graficar, pero los otros me ha quedado un poquito complejo. Listo, bueno. Entonces acá, recordando algo de lo que tenemos, entonces tenemos lo siguiente nosotros. Encuentros sincrónicos. Entonces, aquí en el chat de estas sesiones, entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Entonces, eh, nosotros hemos trabajado, perdón, acá estoy revisando aquí los resúmenes que les he enviado. Entonces, nosotros hemos trabajado la parte de los triángulos rectángulos, ¿cierto? Hemos trabajado también lo que es las funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, en esa sesión trabajemos el tema de triángulos oblicuángulos. ¿Les parece? Porque esa parte no la hemos trabajado todavía, ¿cierto? Solamente hemos trabajado triángulo rectángulo, funciones trigonométricas, o sea, ¿cómo es? Función seno, función coseno, función tangente y sus inversas, ¿cierto? Entonces, hoy trabajemos, perdón, es que estoy aquí buscando la guía. Hoy trabajemos, listo, entonces, la parte de funciones trigonométricas ya la trabajamos, ¿cierto? La parte de las ecuaciones trigonométricas también la trabajamos la sesión anterior, ¿cierto? Entonces, trabajemos media hora triángulos rectángulos, o sea, recordemos nuevamente triángulos rectángulos y empezamos a trabajar triángulos oblicuángulos y le dedicamos más tiempo a triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, acá, perdón, cierto que es aquí. Listo. Entonces, vamos a trabajar, el día de hoy vamos a trabajar eh,
Entonces aquí esta sería la sesión 4, donde vamos a trabajar triángulos rectángulos y oblicuángulos. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a mirar aquí un ejercicio pequeño de triángulo. ¿De triángulo qué? De triángulos rectángulos. Entonces, recordemos lo siguiente, para el triángulo rectángulo, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que debe tener un ángulo de 90 grados, que eso es lo que llamamos también ángulo recto, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dicen, nos dice lo siguiente. Dice, de un triángulo rectángulo ABC se tiene la siguiente información. La hipotenusa 415 metros y uno de sus catetos 280 metros. Nos dicen ¿qué? Nos dicen que tenemos que resolver el triángulo. Entonces, prácticamente, ¿qué vamos a decir nosotros? Nosotros vamos a decir que tenemos el siguiente triángulo, ¿cierto? Digamos que ese es el triángulo que vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a decir que la hipotenusa, o sea, en este caso, el lado A mide ¿cuánto? 415 metros, ¿cierto? Y el lado B mide 280 metros. Esos son los datos que nos están dando, ¿cierto? Entonces, nos dice o sea, el ejercicio dice resuelva el triángulo. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que vamos a hallar acá? Entonces, nosotros tenemos que hallar primero el lado C, ¿cierto? Y tenemos que encontrar el valor del ángulo A, ángulo beta y el ángulo C, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo empezamos a solucionar? ¿Cómo empezamos a solucionar ese ejercicio? Entonces, ¿qué queremos hallar? ¿Qué encontramos primero? ¿El lado o nos vamos con los ángulos, muchachos? El lado, profe. Listo, entonces vamos a desarrollar el lado C, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar el lado C. Entonces, para encontrar el lado C, nosotros vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. ¿Cierto? Entonces, nosotros aplicando el teorema de Pitágoras para nuestro triángulo, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría el teorema de Pitágoras para nuestro triángulo? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. En ese caso, la hipotenusa es A, ¿cierto? Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De acá nosotros, ¿qué decimos? Nosotros ya conocemos la hipotenusa y conocemos el lado B, ¿cierto?
¿Qué nos hace falta encontrar? El lado C. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer el despeje de la ecuación, o mejor dicho, vamos a despejar el cateto C, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que C al cuadrado es igual al A al cuadrado y este B que le está sumando lo pasamos al otro lado del igual como resta, ¿cierto? Entonces tenemos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacarle raíz cuadrada a todo. Entonces me queda que C, el lado C es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces yo empiezo a reemplazar los valores, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale A? Me dice que vale 415, entonces esto lo elevo al cuadrado. Menos, ¿cuánto vale B? 280 y eso lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí empiezo a realizar ¿qué? Empiezo a realizar la operación. Entonces, aquí voy a sacar la calculadora para trabajar. Entonces, nos dice que es 415 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da que es 17.225. Ah, no, perdón, 172.225. Ahora, menos. Ahora, 280 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 78.400. 78.400. Listo. Ahora, ¿cuánto me da la diferencia de esos dos valores? Entonces yo digo que es 450 al cuadrado menos 280 al cuadrado. Eso me dice que es 124.100. Profe, es 415. ¿Perdón? 415, no Ah, sí, perdón. 450. Sí, perdón, gracias. Entonces es 415 al cuadrado menos 280 al cuadrado. Muchas gracias. Entonces, ¿eso nos da cuánto? Eso nos da 93.825. 93.825. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Ahora, la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, en la calculadora, recuerden, escogemos raíz cuadrada y presionamos la tecla de ANS, que es respuesta anterior, y le damos igual. Y eso nos dice que es 306.3. Entonces decimos que es 306.3 metros. Entonces ya tenemos aquí el triángulo resuelto, ¿cierto? Entonces nosotros ahora vamos a mirar los ángulos. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que el ángulo A, ¿cuánto es que mide? Como es el ángulo recto, el ángulo A, ¿cuánto 90. mide? 90. 90 grados, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar el ángulo B. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo B? Entonces, ¿qué datos conocemos nosotros? Nosotros conocemos la hipotenusa y en ese caso el cateto opuesto al ángulo B, ¿cierto? Entonces, como tenemos cateto opuesto, entonces decimos que es la función seno. Entonces, el seno ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Entonces, en este caso, en nuestro caso de este ejercicio decimos que el seno de beta es igual. ¿Cuánto vale B? 280 metros sobre la hipotenusa, que es 415 metros. Entonces metros y metros se cancelan y aquí me queda que el seno del ángulo B es igual. Entonces decimos acá. Decimos que 280 dividido en 415. Eso me da que es 0,6746. ¿Cierto? Y ahora, como tengo que calcular el ángulo B, entonces, ¿qué le está haciendo estorbo al ángulo B? El seno. Entonces lo pasamos al otro lado como seno a la menos 1. Entonces decimos que el ángulo beta es igual a seno a la menos 1 de 0,6746. Y acá nos dice que el ángulo beta es. Entonces decimos acá chief seno a la menos 1 del resultado anterior. Y eso nos dice que el ángulo es de 42,43, digamos acá, digamos 43,1 por cifras significativas, entonces grados decimales, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos que, acá nosotros ya tenemos el ángulo beta. Entonces tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo A. ¿Cómo calculamos ahora nosotros el ángulo C? ¿Cómo lo podemos calcular? Entonces, ¿cómo podemos calcular el ángulo C? Fácil. Entonces, recordemos que ¿cuánto miden los ángulos internos del triángulo? 180 grados, ¿cierto? 180 grados, Yes. ¿a qué es igual? A la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos toca encontrar? El ángulo C. ¿Qué le está haciendo estorbo al ángulo C? El A y el B. Como ambos se están sumando, pasamos cada uno de ellos con signo contrario al otro lado del igual. Entonces decimos que C es igual a 180 grados menos el valor del ángulo A menos el valor del ángulo B. Entonces, por lo tanto, decimos que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A, que es el ángulo recto, que es 90, menos 42,431 grados. Entonces, eso es igual a. Entonces decimos acá, más 90 menos 180. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es que me da? Me dice que es 47,57 grados. ¿Cierto? Entonces acá podemos decir que esto es 42,43 grados. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo C es igual a 47,57 grados. Y este sería que mi valor de la solución del triángulo rectángulo. ¿Cierto? Entonces, esa es la parte analítica. ¿Cierto? Ahora, la tenemos que hacer. ¿La tenemos que hacer qué? ¿Qué nos toca hacer ahora, muchachos? Graficarlo. Graficarlo, ¿cierto? Entonces, me voy a ir, entonces, abro mi explorador de internet y me voy a GeoGebra, ¿cierto? Entonces,
Venga, voy a ver si... Ah, sí, tengo aquí todavía mi triangulito. Entonces, aquí voy a borrar este punto que no lo necesito y este punto que no lo necesito. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Listo. Ah, no, este triángulo no me sirve. Ya me di cuenta por qué. Entonces, me dice lo siguiente. Que tengo el triángulo rectángulo ABC, ¿cierto? Que tiene la siguiente información. La hipotenusa de 415 grados y uno de sus catetos, que es el B, que es 280 metros. Entonces, recordemos, el B en este caso sería ¿cuál? El cateto que va en el eje Y, ¿cierto? Hacia el eje Y. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, cojo primero un punto y lo marco acá, ¿cierto? Entonces me voy aquí a punto y lo puedo marcar acá, ¿cierto? Eso ahí ya tenemos que, ¿qué? Que el punto A. O simplemente podemos decir acá que el punto A es igual y escribimos la coordenada. Entonces, ¿cuál es la coordenada del punto en el origen? 0,0. Entonces, recordemos que es x, y. Entonces, 0 en x y 0 en y. Listo. Ya tenemos nuestro primer punto. ¿Cuál es mi segundo punto? Entonces, nos dice que es el punto B, que va en dirección de las y positivas, ¿cierto? ¿Que mide cuánto? 280. Entonces, yo voy a decir en GeoGebra que el punto B es igual a ¿qué? 0 en X, 280 en Y. Listo, entonces aquí ya me marcó los dos puntos que hemos dicho, ¿cierto? Ahora yo qué digo, me voy aquí a la herramienta de GeoGebra, o sea, al tercer icono y voy a escoger segmento. Y voy a coger el punto A, lo señalo y luego señalo el punto B, ¿cierto? Y acá decimos que ya me quedó ¿qué? Que me quedó la primera línea. Entonces yo voy a decir que este punto se llama B minúscula y voy a decir que me lo pinte de color rojo, ¿sí? Pero que me muestre el nombre y el valor. Doy un clic por fuera y cierro esa partecita. Entonces acá cuánto me está diciendo que mide B, 280. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el otro dato que nosotros conocemos? La hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 415 metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como la hipotenusa es la que mide 415 grados, 415 metros, entonces quiere decir que alrededor de ese punto, por cualquier punto me va a medir lo mismo. Entonces voy a coger la herramienta de circunferencia, voy a escoger centro punto, entonces, mentiras, voy a escoger ¿qué? Centro y radio. Entonces, escojo acá y aquí selecciono el punto B. Y el radio me dice que es 415. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué se nos hizo? En ese momento nosotros trazamos una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿esa circunferencia qué quiere decir? Nosotros como vamos a trabajar en el eje Y y en el eje X, nuestros catetos, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente, voy a coger algo que me diga acá, que me diga recta, ¿cierto? Entonces voy a coger la recta que sea del punto A, digamos, por ejemplo, por aquí lo voy a coger de esa manera.
¿cierto? Entonces nos damos cuenta que las coordenadas son estas. Lo que me interesa en ese momento es que en el eje Y sea 0. ¿Y qué digo ahora? Voy a coger y voy a decir interseca objeto, objeto. Qué objeto voy a coger? Entonces voy a coger el círculo y, bueno, no me los cogió de esa manera, entonces voy a coger de la siguiente, entonces voy a decir, ¿cuál es el objeto primero? La circunferencia, o sea, el C minúscula, ¿cierto? Y ahora la línea que acabé de trazar, que sería la F. Entonces, aquí ya me está marcando el punto de la intersección, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a coger y voy a trazar un segmento de recta que vaya de dónde? Del punto A al punto E, ¿cierto? Del punto A al punto G. Y voy a decir clic derecho, propiedades, y que este va a ser mi lado C minúscula y que me lo coloque en color rojo, y fuera de eso que me coloque el nombre y el valor. Entonces acá ya tenemos el valor de ese cateto. ¿Y ahora qué hago? Señalo la circunferencia, clic derecho y le digo objeto visible, que me quite la flechita. ¡Pum! Se nos fue, ¿cierto? Y ahora aquí señalo el C y nuevamente objeto visible y que se me vaya esa parte, ¿cierto? ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces lo que voy a hacer es decir que me trace un segmento de ¿dónde? Del B al E, ¿sí? Y a este, listo, entonces presiono la tecla Cap para que no me siga cogiendo la última función. Entonces voy a coger el G, clic derecho propiedades, y le voy a decir que este me lo llame A minúscula, ¿cierto? Pero que me coloque el nombre y el valor y que me lo coloque en color rojo. Entonces, ¿qué tengo por el momento acá? Por el momento tengo las medidas de mi triángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le voy a decir que no me muestre, bueno, que no me muestre cuadrícula, que no me muestre ejes, eje Y, que me quite la cuadrícula, ¿cierto? Entonces, aquí me hace falta esconder esta recta. Entonces, aquí ya. Y acá, listo, muchachos. Entonces, eh, acá nosotros tenemos ya nuestro triángulo rectángulo. Entonces, vamos a mirar si en realidad el lado C me vale 306,31. Entonces, según lo que nosotros hicimos acá, el lado C, ¿cuánto me mide? 306,31 metros, ¿cierto? Mire, 306,31. Entonces, quiere decir que ahí vamos bien. Pero tenemos ahora que medir los ángulos. Entonces, para medir los ángulos, nosotros tenemos que tratarlo de la siguiente manera. Entonces, en GeoGebra, si nosotros queremos, si yo digo acá que el ángulo ABC, ¿a qué ángulo se refiere acá? Al de la mitad, ¿cierto? Entonces quiere decir que vamos a coger el ángulo de la mitad. De esa misma manera lo vamos a trabajar en GeoGebra. En GeoGebra, entonces vamos a escoger
los ángulos y el de la mitad es el que se va a medir. Entonces me voy aquí a esta herramienta y coloco ángulo. Y empiezo a escoger el lado E, el lado A y el lado B. En ese momento, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Que el ángulo A me mide ¿cuánto? 90 grados. Hasta ahí vamos bien porque estamos diciendo que el triángulo es triángulo rectángulo. Listo. Ahora, voy a medir el ángulo E. Entonces, ¿qué digo? Cojo la herramienta de ángulo. Entonces voy a coger el punto A, el punto B y el punto E. Y aquí ya tengo ¿qué? Entonces aquí ya tengo que el ángulo B o el ángulo beta me mide ¿cuánto? 47.57. Y si me voy aquí aquí lo bautizamos mal. Bueno, no, eso es lo de menos, ¿cierto? Dijimos que el ángulo C es el de arriba. Entonces aquí me está diciendo, aunque venga, bauticemos esta parte bien. Entonces digamos que no sea B, sino entonces que sea el ángulo C. Y aquí que este E sea el B, para que me quede igual, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué decimos? Que el ángulo C ¿cuánto me mide? 47.57, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? 47.57 grados. Ahora, el ángulo beta, que es el de la esquina, el de abajo, entonces tenemos que hallarlo. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Nos vamos a la herramienta, cogemos ángulo y cogemos C, B, A. Y acá decimos que el ángulo beta mide 42.43 grados, que es lo que tenemos acá, 42.43 grados. Entonces, de esa manera es que estamos comprobando la solución del triángulo. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que en realidad ustedes solucionen el triángulo. Y no se les olvide a ustedes colocar aquí que más texto y colocan el nombre de ustedes. ¿Cierto? ¿Para qué? Para tener la certeza que ustedes fueron los que realizaron el ejercicio de GeoGebra. ¿Listo? Y ahí sí llegan, cogen, como no cabe todos los procesos, entonces cogen la mayor parte que se pueda, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí así. Y acá yo ya sé que ustedes en realidad hicieron el ejercicio, ¿cierto? Y después, ya en su plantilla de Word, lo pegan y ya tendremos este pantallazo de esa manera. Y de esa forma digo, sí, esos muchachos en realidad trabajaron el GeoGebra. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta el momento? No, por el momento bien, profe. ¿Listo? Entonces, ya listo, ya trabajamos el triángulo ¿qué? Rectángulo. Entonces vamos ahora a trabajar. Vamos a trabajar ahora el triángulo oblicuo ángulo, ¿cierto? Entonces, para trabajar el triángulo oblicuo ángulo, espere que se me perdió. Entonces, para trabajar el triángulo oblicuo ángulo, ¿cuál es la característica principal del triángulo oblicuo ángulo? Entonces, decimos que el triángulo oblicuo ángulo es aquel triángulo que no
tiene un ángulo de 90 grados. Entonces acá, que no tiene ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar el siguiente triángulo. Listo, esperen, miro aquí cómo es que viene en el ejercicio de la guía y más o menos hacer uno similar. Entonces tiene dos, ¿qué? Dos lados y un ángulo. Todos tienen dos ángulos y dos lados y un ángulo. Entonces, hagámoslo de esa manera. Ah, pero espere, ¿qué? Antes de irme a qué, a la solución de los triángulos, les voy a explicar la parte teórica. Entonces, recordemos, un triángulo oblicuo ángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces pueden ser mayores o pueden ser dos menores de 90 grados o pueden ser los tres ángulos agudos o un ángulo mayor de 90 grados, ¿cierto? Entonces, para solucionar los triángulos oblicuángulos, nosotros utilizaremos o utilizamos dos teoremas. Uno que es el teorema del seno y el otro que es el teorema del coseno. Eso. ¿Qué nos dice el teorema del seno? El teorema del seno nos dice que el lado A sobre el seno de ese lado es igual al lado B sobre el seno de ese lado igual al lado C sobre el seno de ese lado, ¿cierto? O también ustedes lo pueden encontrar de la siguiente manera. También se encuentra como seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre entre estas dos ecuaciones? Simplemente es el orden. Si se dan cuenta, ¿qué hacemos? Le damos un bote. Perdón, regálenme un segundito. Déjala ahí. Para llamar a mi mamá. Entonces, digamos nosotros, aquí voy a dibujar con rojo un triángulo oblicuo ángulo. Entonces yo digo que este puede ser mi triángulo oblicuo ángulo, ¿cierto? Entonces acá yo digo que este es mi ángulo A, por tanto decimos que este es el lado A. Digo acá que este es mi ángulo B, o sea, este es mi lado B. Y este que es mi ángulo C, o sea, este es mi lado C. ¿Cierto? Así nosotros encontramos un triángulo oblicuo ángulo. Pero entonces, para trabajar el teorema del seno, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos tener primero una combinación de estas completas, ¿cierto? Ya sea con el ángulo A o con el ángulo B, digo, con el lado A y el ángulo A, el lado B o el ángulo B, o el lado C con el ángulo C. Prácticamente necesitamos una combinación de estas y acá en el otro un dato de esos cualquiera. Si es el lado B, entonces mi incógnita sería el ángulo.
Si tenemos el ángulo, entonces ¿cuál sería mi incógnita? El lado. Entonces recordemos, para el teorema del seno debemos conocer una combinación de esas completas y un dato de los otros. ¿Listo? Ahora, para desarrollarlo con el teorema del coseno, nos dice que el teorema del coseno nos dice que el lado al cuadrado es igual a la suma de sus otros dos catetos o de sus otros dos lados menos menos la cuarta vez de la multiplicación de los lados por el coseno el coseno del ángulo del lado. Entonces quiere decir, si tenemos aquí el lado A, quiere decir que vamos a tener el coseno del ángulo A. Entonces recordemos que el ángulo va inverso, digo que el ángulo va opuesto al lado, o el lado va opuesto al ángulo. ¿Sí se dan cuenta? Que A, en ese caso decimos que A es a A, el otro podemos decir que C es a C, y también podemos decir que B es a B, ¿cierto? O sea, el ángulo es opuesto al lado. Entonces, por lo tanto, utilizamos este tipo de ecuación o esa ecuación. Si nosotros queremos encontrar el lado B, simplemente cambiamos el lado B. Entonces, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 4AC por el coseno del ángulo B. O si queremos encontrar el lado C, entonces nos quedaría C al cuadrado es igual ¿qué? A B al cuadrado más A al cuadrado menos 4AB por el coseno del ángulo C, ¿cierto? Y acá para desarrollar el teorema del coseno, ¿qué necesitamos? Las longitudes de los otros dos catetos y el ángulo que me está formando estos dos lados. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esa parte? Entonces, observen acá que tenemos, digamos aquí, en esa primera ecuación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos acá que tenemos b al cuadrado y c al cuadrado, que son los datos que supuestamente conocemos. Y esos dos lados me están formando el ángulo el ángulo A. Entonces, mire, ¿qué tenemos acá? Nosotros decimos el lado B, que es este, el lado C, que es este, donde se cortan, me está formando ¿qué ángulo? Me están formando el ángulo A. Por eso decimos que el teorema del coseno es de esta manera. ¿Listo? Entonces ya teniendo ya la teoría refrescada, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, decimos acá, tenemos un triángulo ABC, ¿cierto? Donde el lado A me mide 6 metros, pero el ángulo beta me mide 45 grados. Y el ángulo C me mide 105 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues hacer un triángulo. Entonces, digamos acá. Este es un lado, este es el otro, y digamos que este es el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a bautizar. Entonces, este voy a decir que es el ángulo beta, ¿cierto? Mi ángulo C voy a decir que sea el de acá. Entonces, que este es el que vale 105 grados. Ay, perdón que se me fue la línea muy larga. Listo, entonces ese va a ser mi ángulo C y por ende ese va a ser mi ángulo A, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál va a ser el lado A? Entonces, para mí, ese va a ser el lado A, ese va a ser el lado B y ese va a ser el lado C, ¿cierto? Entonces, vuelvo a realizar aquí, digamos, el triangulito, pero ya colocando los valores que conocemos. Entonces, el ángulo B mide ¿cuánto? 45 grados. El ángulo C, ¿cuánto mide? 105 grados. Entonces, este es el ángulo que no conocemos. Entonces, conocemos el lado A que vale 6 metros. El lado B que no lo conocemos, o sea, interrogante, y el lado C que no lo conocemos, o sea, interrogante. Entonces, nosotros debemos mirar bien qué podemos aplicar en ese caso. Entonces, recordemos una regla general de los triángulos. La regla general, ¿qué nos dice? Que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto debe ser? A ver, ¿cuánto debe ser la suma de los ángulos internos? 180. 180 grados, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa parte, entonces yo digo acá que A más B más C, o sea, los ángulos A más el ángulo B más el ángulo C, ¿me mide cuánto? 180 grados. Entonces, ¿cuánto me mide el ángulo A? 45 grados. Ah, no, perdón, No, ese no acá. lo conocemos. Sí, ese es el que no conocemos. Entonces, decimos que A es igual a... ¿Cuánto vale el ángulo B? 45 grados. 45. Sí. ¿Cuánto vale el ángulo C? 105. 105 grados. 105 grados. Y que eso me mide 180 grados. Entonces, 105 más 45, ¿cuánto me da? 150. Entonces decimos que es 150. Entonces, ¿yo qué digo acá? Que el ángulo A es igual. Ah, perdón, estaba cometiendo otra vez el mismo error. Entonces, que el ángulo A más 150 grados es igual a 180 grados. Entonces, como el 150 le está haciendo estorbo al A, pasa al otro lado con el signo contrario. Entonces decimos 180 grados, el 150 como está positivo pasa a ser negativo. Entonces 150 grados. Por lo tanto decimos que 180 menos 150 es ¿cuánto? 30. 30 grados. Entonces, por tanto, nosotros decimos que el ángulo A mide 30 grados. Max, perdón. A dormir, hermano. Listo. Entonces, ya tenemos los ángulos hallados, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá que tenemos que el ángulo A que vale 30 grados. Listo. Entonces, ¿qué podemos aplicar? ¿Cuál de esos teoremas podemos aplicar teniendo en cuenta estos datos de acá? Entonces, aquí voy a resaltar los datos que tenemos y observamos a ver qué teorema podemos aplicar nosotros. ¿Qué teorema podemos aplicar? ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Teorema del seno. ¿Por qué? Porque conocemos los dos ángulos y un lado. Entonces nos tocaría encontrar el otro lado. Ajá, correcto. ¿Por qué no podemos utilizar el teorema del coseno?
Porque solo conocemos un lado y ahí tendríamos que tener dos lados, ¿verdad? Ajá, correcto, muy bien. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a coger, entonces, ¿nosotros qué cogemos? Nosotros decimos acá que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual a ¿qué? ¿Qué lado quieren hallar? ¿El lado C o el lado B? El B o el C. Sí, el B o el C. ¿Cuál de los dos quieren hallar? El B, profe. Listo, entonces el B. Entonces decimos que es igual a ¿qué? A B sobre Seno el de... seno del ángulo B, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Entonces, ¿conozco el lado A? Sí. ¿Conozco el ángulo A? Sí, vamos bien. ¿Conozco el ángulo B? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? El lado B. Entonces, por tanto, pues voy a despejar el lado B. Entonces, ¿qué le está haciendo estorbo al lado B? El seno del ángulo beta, ¿cierto? Entonces, como está dividiendo, lo paso al otro lado del igual, ¿a qué? A multiplicar. Entonces, ¿qué digo acá? Que B es igual a qué. Seno de B por, Listo, por A entonces yo sobre digo seno acá, de A. o sea, escribimos primero lo que está en el otro lado, ¿cierto? A Sí. seno de A, ¿cierto? Y ahora sí, el seno lo pasamos a qué? A multiplicar, o sea, por el seno de beta, ¿cierto? Y ahora sí, reemplazo los valores. Beta es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale A? Vale 6, ¿cierto? Sí. Sí, A vale 6. ¿Cuánto vale el ángulo A? Entonces decimos que vale ¿cuánto? 30. Y ahora por el seno de beta. Entonces recordemos que beta tiene un valor de 45 grados. Mire, recordemos acá. ¿Cierto? Entonces empiezo a reemplazar los valores y haciendo uso de la calculadora. Entonces acá me voy a la calculadora. Entonces yo digo acá. Entonces yo puedo decir acá de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir 6. Ah, pero antes de eso, de empezar a hacer los cálculos, programamos la calculadora. Entonces recordemos. Shift, Mode y escogemos DEC, que en este caso es 3. Y ahora sí, decimos 6 por seno de 45 igual dividido en seno de 30. Y acá me dice que que el lado B mide entonces 8.49. Entonces decimos que 8.49. ¿Por qué cogí 49? Porque aquí utilicé la cifra significativa. Entonces, como es aquí 5, entonces pasa a la cifra siguiente, ¿cierto? O sea, a 9. Por aproximación o lo que nosotros llamamos cifras significativas. Entonces Profe, ¿y si decimos, dividimos primero 6 dividido entre seno de 30 por seno de 45 da igual, sí, no? sí, sí, claro, sí, hagámoslo. Mire, entonces 6 dividido en seno de 30 igual, ahora, por seno de 45 igual. ¿Sí ve? Da lo mismo. Listo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta encontrar? El lado C. El lado C. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Creo que podríamos usar cualquiera de los dos. Ajá, sí, podemos utilizar cualquiera de los dos. Utilicemos el teorema del coseno. Listo, entonces utilicemos el teorema del coseno.
Entonces, ¿qué nos dice el teorema del coseno? Entonces nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 4ab por el coseno del ángulo C, ¿cierto? Entonces acá empezamos. Entonces C al cuadrado es igual. ¿Cuánto mide el lado A? Decimos que 6, ¿cierto? Entonces 6 al cuadrado más el lado B, que es 8.49 al cuadrado, menos 4 factor de 6. Espere que de 6 por 8,49. 8,49 por el coseno de 105 grados, ¿cierto? Sí, 105 grados. Entonces acá yo qué digo, que c al cuadrado es igual 6 por 6, 36. 36 más 8.49 al cuadrado. Entonces aquí voy a decir que al cuadrado, ¿cuánto me da? 72 menos, digamos acá, 4 factor de 6 factor de 8,49 por el coseno de 105 grados. ¿Cierto? Entonces acá yo digo que c al cuadrado es igual 72 más 36, entonces 6 y 2 son 8 y 3 y 7 son 10. Entonces menos. Entonces ahora sí. ¿Cierto? Entonces tenemos acá. Ahora por 4 y entonces 4 por 6, 24, ¿cierto? Entonces ese valor por 24. Ahora por el coseno de 105. Y eso me dice que me da ¿cuánto? Menos 50, ¿qué? Perdón, 52.70. 52.70, ¿cierto? Pero recordemos acá, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más, entonces tendría 108 más 52,70. Entonces acá yo digo que eso me da 160.70, ¿cierto? 108 más 52, 160.70, ¿cierto? Sí. Entonces acá, digamos acá. Listo, ¿cierto? Mire, acá ¿cuánto es que me da? 160.70, ¿cierto? Y ahora a eso le saco raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces yo digo acá que c al cuadrado es igual a 160.70. Entonces le sacamos raíz cuadrada. Y por lo tanto me queda que c es igual a la raíz cuadrada de 160.70. Por lo tanto yo digo que c es igual a. Entonces aquí saco la raíz cuadrada de este resultado y le doy igual. Entonces me dice que es 12.68. 12,67 ¿qué? 67,7. Sí, entonces podemos decir que eso es aproximado a 12,68. ¿Cierto? Entonces aquí ya tendríamos mi lado C. Entonces, ahora sí, vamos a probarlo. ¿Vamos a probarlo con qué? Con GeoGebra. Con GeoGebra. Entonces nos vamos a GeoGebra. Pero voy a pasar este aquí pequeñito para ver los datos del inicio. ¿Cierto? Entonces acá tenemos GeoGebra limpio. Entonces recordemos que nos toca cogerlo en apariencia, ¿qué? Graficación. Entonces,
me dice que tenemos que coger el punto A, ¿cierto? Listo, entonces voy a coger aquí ese punto aquí en el origen para poder trabajar. Entonces yo voy a coger aquí, entonces, según, venga, trabajémoslo con con el triangulito que tenemos acá, ¿cierto? O sea, para que nos quede más o menos igual. Entonces recordemos acá que este sería el ángulo beta. Entonces cojamos aquí que ese es el vértice B, ese es el vértice A y ese es el vértice C, ¿cierto? Entonces lo voy a coger de esa manera para trabajarlo de esa manera acá. Entonces voy a decir que el punto B tiene como coordenadas 0,0 y cierro paréntesis y enter. Listo, entonces acá ya tengo mi vértice B, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar que una semirrecta, entonces voy a decir acá, voy a trazar una recta, digamos, voy a trazar una recta S, ¿con qué coordenadas? Entonces voy a tomar las coordenadas, no, no, mentiras, ese, no, me toca así, me toca aquí con el comando, entonces voy a coger recta, digamos, de por aquí hasta, digamos, hasta por aquí 20, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para decir que ahí voy a coger mi lado C, ¿cierto? De pronto por si necesito alguna intersección. Entonces, ahora sí, voy a decir que voy a trazar, aquí digamos acá, entonces tracemos, em, listo, entonces aquí, en ángulo, vamos a coger aquí ángulo dada su amplitud. Entonces, ¿qué nos toca escoger? Primero el vértice. Entonces, para eso escogí el punto B. ¿Sí? Listo, y escojo un punto cualquiera y yo digo que el ángulo beta es de ¿cuánto? 45 grados. Entonces le digo que OK. Entonces yo digo acá. Entonces trazo una recta que sea de aquí del punto B y que pase por el punto D. ¿Cierto? Ya tenemos aquí prácticamente un ángulo de 45 grados. Pero no, ese no me sirve así, no me sirve de esa manera. Listo, entonces yo voy a decir que sea ángulo dada su amplitud, pero voy a decir que me marque, por ejemplo, por aquí. OK. No, no me está saliendo. No, si es que bien complicado, eso no. Listo. Listo, entonces acá. Tenemos el punto B hasta ahora. Borramos todo. Dejo el punto B y voy a tomar, por ejemplo, por acá otro punto. Entonces voy a coger por aquí un punto común y corriente, ¿cierto? Entonces voy a decir acá, ángulo dado, ¿cierto? Entonces voy a coger del punto A al punto B y que me marque, entonces acá 45 grados. Listo, ¿cierto? ¿Y qué hago? Entonces cojo y digo
que me trace una recta del punto A que pase por el punto C. Listo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir que me trace un segmento de longitud dada. Entonces, del punto A con una longitud de 6 y le digo OK, ¿cierto? Y que este lo puedo mover al punto que yo quiera. Entonces que me quede aquí sobre esta recta. Listo. Entonces acá ya estoy diciendo que tiene que 6 de longitud. Entonces yo digo acá que me oculte este. Y aquí el C que no lo necesito, le digo que me lo oculte. ¿Cierto? Entonces aquí le digo que propiedades. Y este lado se me va a llamar lado A minúscula, que me coloque el nombre y el valor y que me coloque el color rojo. Entonces ya tengo mi primer ¿qué? Mi primer lado, que mide ¿cuánto? 6 centímetros, digo 6 con un ángulo de ¿cuánto? De 45, ¿cierto? Ahora, voy a decir nuevamente que me tome el ángulo de acá a aquí. No, pero no me salió. Entonces voy a coger que me trace el ángulo dada su longitud, digo, dado su ángulo, digamos acá que me lo tiene que partir prácticamente en el eje Y, ¿cierto? Entonces voy a decir acá que de acá señalo el punto que me diga que sea un ángulo de ¿cuánto? De 105. No, entonces voy a cogerlo aquí, voy a escoger ese punto, entonces acá, entonces lo cojo digamos por aquí y que aquí que me apunte aquí, un ángulo de ¿cuánto? De 105 grados. Entonces le digo que OK. Entonces me dice que es con respecto aquí, entonces voy a decir que me trace un segmento. No, pero aquí este no me sirve porque quedó corrido. Entonces lo borro porque no me sirve. Entonces voy a coger acá, entonces marco un punto acá que es aquí el final de la línea de 6, ¿cierto? Y digo, entonces aquí este lo voy a también a borrar, que no lo necesito. Listo, entonces voy a decir que me marque el ángulo dada su amplitud. Entonces tengo que coger el punto lateral y vértice. Entonces el punto lateral, que es aquí en el eje Y, y el vértice que debe ser aquí el punto F, y que sea 105 grados en sentido antihorario, o sea que va hacia abajo, y le digo OK. Entonces aquí me marcó que 105 grados es ese segmento del F hasta el punto A, ¿cierto? Y aquí yo voy a decir que me coloque propiedades y voy a decir que este va a ser mi lado B y que me coloque nombre y valor
Y una vez que me coloque el color rojo. Listo, entonces según esto dice que el lado B me mide 8,73. Según mi ejercicio realizado acá, me dice que mide esto, ¿cierto? Entonces 8 punto algo. Entonces vamos a seguir mirando acá. Y ahora voy a decir que me trace el segmento de B a A, ¿cierto? Y aquí que me coloque propiedades, que me lo coloque aquí en color rojo, pero que me diga que este es el lado C y que me coloque nombre y valor, ¿cierto? Entonces acá decimos que tenemos ya prácticamente el triángulo hecho, ¿cierto? Entonces voy a medir los ángulos, a ver qué pasa. Entonces voy a medir el ángulo, ¿cuál? Voy a medir el ángulo B. Entonces cojo A, B y F. Listo, me dice que mide 45,05. Y entonces voy a medir el otro ángulo. Entonces voy a decir que me mida este de acá con este de acá y este de acá. Entonces aquí me está diciendo que es 29,11. ¿Cuánto fue que me dio acá? 30, ¿cierto? Entonces acá simplemente, entonces yo voy a decir ya. Entonces aquí colocándolo en 0, aquí ya me dice que esto me mide Creo que el que te toca mover es el otro punto de arriba para que el ángulo abra un poquito más y cambie el valor. C. Sí, o sea, de esa manera lo podemos hacer, ¿cierto? Pero aquí hay una forma que para que me salga más exacto. Eso, entonces de esa manera es válido. Pero entonces, digamos acá, venga, voy a borrar desde acá. O sea, voy a coger aquí, voy a decir que eso lo borro. Y aquí lo borro, ¿cierto? Entonces, digamos acá, empecemos nuevamente prácticamente. Entonces acá yo digo que aquí borrar, borrar y aquí borrar. Ya solamente tengo el punto inicial, ¿cierto? Entonces, yo digo que ¿qué? Que mi lado C, ¿cuánto era que me medía? Bueno, espere, pero hagámoslo con los datos que nos 6. están apareciendo acá. Entonces yo voy a decir acá que me trace un ángulo, digamos acá que me trace un ángulo de 45 grados con respecto a este punto. Entonces, digamos aquí a ver qué pasa. ¿Cuánto? 45 grados. Profe, ese lo da el ejercicio. Sí, o sea, lo voy a hacer de otra manera. Entonces que me lo trace por acá. ¿Con cuánto fue que dijimos? Epa. Entonces,
el ángulo que me lo trace, digamos, por aquí. Pero ya no me está cogiendo la herramienta. Ángulo dada su amplitud. Entonces digamos acá. Oiga, no me funcionó. Pero vuelvo a cargar. Listo. Entonces construyamos ese triángulo rápido. Entonces digamos acá. Voy a coger aquí un punto. Entonces voy a coger aquí un punto pero con la coordenada. Entonces voy a decir acá que A es igual a 0,0 acá. Eso es mi punto inicial. Que me trace un ángulo no, entonces voy a decir acá que una circunferencia con centro aquí y que el radio sea de 6. Entonces aquí vamos bien, ¿cierto? Ahora voy a decir que me trace un ángulo de aquí con respecto bueno, entonces pongamos un punto por aquí común y corriente de 45 grados en sentido horario. No, entonces en sentido antihorario. ...45 grados sentido antihorario, ¿cierto? Y yo digo acá que me trace un segmento de aquí. No, pero dijimos que eso medía 6. Segmento de longitud dada de aquí de 6. Y aquí voy a decir que me lo trace aquí sobre. Espere que me enredé. Listo, entonces, ¿qué hicimos acá? Vuelvo a repetir aquí ya el paso que se me vino una idea. Entonces trazo primero el punto 0,0, ¿cierto? Trazo la circunferencia de 6 centímetros, que es la que tengo que tener en cuenta la longitud de ese cateto, ¿cierto? Entonces yo digo acá, que me mida el ángulo de este punto hasta el corte de acá, ¿cierto? Y que me mida, bueno, entonces digamos hasta aquí, y que me mida 45 grados. ...45 grados... Listo, entonces yo digo acá que me trace el segmento que de aquí hasta que pase por el punto hasta que me intersecte acá, ¿cierto? Entonces aquí me dice que entonces aquí que lo mandemos a qué. Tiene que darle en mover, profe. Sí, ajá. Entonces aquí que me quede, que me pase por el punto de acá, ¿cierto? Entonces aquí ya me quedó esta partecita de acá. Entonces yo digo acá que este lo borro, este punto también lo borro y este punto aquí también lo borro, ¿sí? Entonces aquí ya digo que este me mida ¿cuánto? Bueno, que este es A, que el nombre y valor, que es 6 y que, bueno, que me lo deje aquí en rojo. Listo, hasta ahí vamos bien,
¿cierto? Eso no lo vamos a mover para nada. Ahora voy a trazar una recta, digamos acá. Ah, no, es el ángulo el que conocemos, ¿cierto? Entonces que me diga que sea de aquí con respecto al eje y que sea con un horario de, digo, con un ángulo de 105 grados. Entonces digamos acá, de aquí que sea hasta aquí, de 105. Listo, entonces acá yo voy a decir que me trace este segmento de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y acá yo digo que señalo propiedades, que este va a ser mi lado B y que me muestre el valor, pero tampoco me está dando, entonces elimino esta vaina, elimino esto y simplemente voy a decir que el ángulo, digamos aquí, que de aquí a aquí con un ángulo de 30, a ver qué pasa. Listo, entonces voy a trazar un segmento que me marque de este punto a este punto, y ahora sí este lo voy a mover hacia acá. Listo, ¿cierto? Y ahora sí digo que me trace el segmento de recta de aquí, del punto C al punto B. Y ahora sí, aquí cojo y le digo que eliminemos esto. Listo. Y ahora el segmento de A a B. Listo. Entonces acá selecciono propiedades, entonces este que sea el punto B, nombre y valor con un color rojo. Listo, y ahora sí me dice acá que es 8.44, que sí concuerda con el ejercicio que realizamos acá. Mire, 8.49, ¿cierto? Y ahora este segmento le voy a colocar acá básico, que este sea el C, que me coloque nombre y valor, que es 11.56, que concuerda con el que tenemos aquí en el ejercicio. ¿Cierto? Y ahora yo que digo que me marque el valor de los ángulos B, A, C. Bueno, me quedó aproximado. Ahora que me marque B, C. Entonces no me sirve, entonces toca es
ACB, ACB 105, y ahora cogemos CBA, y aquí ya me aparece el ángulo. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente ya tenemos el ejercicio hecho. Entonces aquí es por las uniones. ¿Listo? Pero a ver si que... Listo, así lo podemos dejar. ¿Listo? En tal caso. Voy a Entonces, mirar no hay si... problema en caso de que uno lo grafique y quede, digamos, unos decimales, porque que no, o sea, unos Sí, o sea, que decimales. queden unos decimales así más o menos, pues no habría problema. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Voy a mirar ahorita con la nueva configuración que sacó GeoGebra, a ver si logro que me queden, por ejemplo, aquí los puntos soldados. Eso aquí, por ejemplo, sí tenemos los puntos soldados, pero entonces, por ejemplo, aquí en el de acá, sé que ya me quedaron descuadrados un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí que se pueda colocar en cero. Entonces, de pronto, acá ya se puede empezar a jugar que queden en ceros y que queden con el ángulo correcto. Di- Digamos, ahí ya me quedó con 30 grados, ¿cierto? Entonces, mire, aquí más o menos ya quedaron iguales. Pues acá quiere decir que de pronto aquí lo podemos agrandar un poquito más. Y aquí ya podemos decir esta parte así. ¿Cierto? Aquí ya es como juego de eso. Miren, entonces ahora sí aquí ya quedó. ¿Cierto? 45, 105 y 30. Entonces que A vale 6, B vale 8,49 y C vale 159. Digo 11,59. ¿Listo? Listo. Entonces, para el próximo martes que tenemos el encuentro, voy a traer de pronto estrategias de cómo realizar los triángulos oblicuángulos de una manera más fácil. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Pero la idea es trabajar el GeoGebra de esa manera. ¿Listo? Entonces, pues, ¿alguna pregunta o algo por el estilo? Había un ejercicio que estaba también como complicado o quizá no lo entendí cómo graficarlo en GeoGebra, creo que era el segundo ejercicio de los que nos dieron. O sea, ¿sí? No, no, no. O sea, el bloque 2 A- esos. Acá, ¿cierto? Ujú. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Nosotros lo que tenemos que hacer acá es encontrar el ángulo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que encontrar ese el ángulo teta para que me dé esta condición. Entonces si nosotros nos damos cuenta,
Aquí prácticamente nosotros tenemos una una función cuadrática. Entonces, tenemos una función cuadrática y en ese caso nosotros decimos que es 5 coseno al cuadrado de x. Entonces decimos 5 coseno al cuadrado de x más, perdón, menos 3 coseno de x. Entonces menos 3 coseno de x menos, entonces menos 2, ¿cierto? Listo, entonces acá tenemos, ¿qué? Tenemos nuestra función, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos encontrar es el valor de x. Entonces simplemente cogemos acá y le decimos soluciones de la ecuación. Entonces, ¿de cuál ecuación? De la ecuación f. Entonces decimos acá que nuestro ángulo es que 113,58 o menos 113,58. Entonces vamos hagámoslo. ¿Listo? Hagámoslo aquí rápidamente. Y ya con eso terminamos. Entonces acá. Decimos acá, ¿cierto? Entonces decimos que A es igual, perdón, aquí cierto que nos toca es con minúsculas. Entonces decimos que A es igual a 5, B es igual a menos 3 y C es igual a menos 2. Entonces nosotros decimos que X es igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces tenemos acá que X es igual a menos B, ¿cierto? Entonces menos por menos, más, o sea, me queda 3, más o menos B al cuadrado. Entonces menos 3 por menos 3 me da 9, menos 4 por 5, 20, por 2, 40, y por menos, entonces más 40. Sobre 2A, 2 por 5, 10. Entonces aquí decimos nosotros que x es igual a 3 más o menos raíz cuadrada de 49 sobre 10. Entonces que x es igual a 3 más o menos 7, espera que se me quedó como una f, más o menos ¿qué? Más o menos 7, que es la raíz cuadrada de 49 sobre 10. Entonces recordemos que tenemos aquí un x1 y un x2. Entonces si yo digo 3 más 7 sobre 10, o sea, 3 más 7 me da 10 sobre 10, eso me da que es 1. Y en el otro decimos que es 3 menos 7 sobre 10. Entonces 3 menos 7 me da menos 4. Menos 4 décimos, o sea, menos 0,4. ¿Cierto? Entonces, pero recordemos que ese x en ese caso es el teta. Como la función es que coseno, entonces nosotros decimos que teta es igual a coseno a la menos 1 de los valores que me dieron acá. Listo, entonces aquí ya cogemos
con la calculadora. Y decimos acá. Entonces decimos que Shift Setup 3, la configuración, entonces decimos Shift coseno de 1, que me dice que el valor es 0, que es el que me está cumpliendo aquí con la función, ¿cierto? Mire, 0. Y ahora, digo acá, coseno a la menos 1, Shift coseno de menos 0.4. ¿Cuánto me da? 113,57. Y aquí en GeoGebra me está mostrando que es, bueno, entonces acá en la calculadora, 57,8, ¿cierto? Por cifra significativa, el 7 pasa a ser 8, o sea, 113,58. Y aquí en GeoGebra, ¿cuánto me está mostrando? 113,58. Y eso es lo que nosotros tenemos que colocar. Simplemente, digamos, cogemos aquí de GeoGebra, cogemos este print de pantalla de esta manera y ya. ¿Listo? Entonces acá que decimos que era, aquí que era 0, y, o sea, 0 grados, y aquí 113,58 grados. Y pegamos la gráfica en nuestro informe y ahí ya está la solución y la demostración. ¿Listo? Listo, profe. ¿Es fácil o difícil? Un poquito complicado. Pues es por lo que, ¿qué? O sea, lo complicado fue aquí en esa parte que no reconocíamos que esto era un qué, una función cuadrática, ¿cierto? Porque el resto ya sabemos cómo se hace la cuadrática y sabemos que en este caso el x no es, x, sino x es el teta, ¿cierto? Entonces aquí queda teta, teta, teta y teta, ¿cierto? Y entonces, como tenemos la función coseno, entonces es con la inversa del coseno. Entonces, ¿qué valores me dio? 1 y menos 0,4. Entonces le sacamos el coseno a la menos 1 a esos valores y aquí ya me dan los ángulos. ¿Listo? Entonces aquí voy a exportar. Y que sesión 4, triángulos oblicuángulos. Y aquí se los comparto por el chat. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, no siendo más, les deseo que pasen una buena noche y que tengan un excelente desarrollo en la tarea. Y nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la noche. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Gracias, Entonces, profe. que pasen muy buena noche y que descansen.